Gracias, presidente. La primera pregunta que viene a colación, a propósito de la presencia del titular de la CONDUCEF el día de hoy, son las razones que lo movieron a cometer un acto de apostasía de la dimensión de la que usted cometió. Si su incursión en la CONDUCEF es otro de los frutos del Pacto por México, porque pues en la transparencia hay que saber orígenes, y hace poco tiempo pues Mario de Constanzo se enorgullecía de ser el secretario de Hacienda en el gabinete de sombra de Andrés Manuel López Obrador. El más leal y comprometido, el tribuno acucioso desde la tribuna de la Cámara de Diputados contra los neoliberales, afanoso y empeñoso defensor de la izquierda, que se agotaba en un discurso vehemente contra los priistas y los panistas. También contra la compra mascarada de Monex de la Presidencia de la República, y hoy por la presentación y tratar ligeramente de desestimar el papel de la CONDUCEF que se vio en la intervención que nos da, pues vemos que ha pasado de acusador de lavado de dinero en el caso de Monex a defensor de este mecanismo sofisticado de fraude electoral. Nosotros hicimos un ejercicio en las redes sociales para que hubiera preguntas al titular de la CONDUCEF a propósito de la comparecencia o mesa de trabajo del día de hoy. Se las vamos a hacer llegar todas, junto con las preguntas que vamos a formular, pero nos llama la atención algunas, por ejemplo, que por qué aceptó un puesto dentro del grupo oligárquico que otrora evidenciaba y duramente criticaba. Estas son preguntas del público. Otra pregunta es también que vamos a hacer aquí, que formula, hay unas muy duras que además sí que no queremos. ¿Por qué defiende hoy lo que antes criticaba? Y otra también que nos parece muy importante, ¿todavía considera usted, exdiputado federal, que la operación Monex, y es una cita textual, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, según sus propias palabras? Hubo una respuesta importante que le vamos a hacer llegar también al titular de la CONDUCEF, pero yo quiero traer a colación que el día 12 de julio, en el periódico La Jornada, una entrevista de Roberto González Amador, se señala textualmente, esto son declaraciones de Mario de Constanzo, entonces diputado federal, dice: la operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo de lavado de dinero, considera el diputado federal Mario de Constanzo. Otra vez va la cita: resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades. Dijo a este diario, es la entrevista que le hicieron en ese entonces a Mario de Constanzo. Entonces nosotros queremos preguntar si la llegada suya, después de desempeñar un papel tan vehemente en el movimiento progresista, tiene que ver con servir como tapadera a través de la CONDUCEF de este mecanismo sofisticado de fraude electoral. Y por otro lado también le vamos a dejar un conjunto de preguntas que esperaríamos respuesta por escrito si el tiempo de esta mesa de trabajo no lo da, para que nos la respondiera, y entre otras son las siguientes. El reglamento de supervisión de la CONDUCEF, en su título primero, referente a disposiciones generales, establece en el artículo primero que compete a la comisión, a la CONDUCEF, regular el ejercicio de la supervisión, inspección y verificación de las instituciones financieras. En ese sentido, ¿qué acciones implementaron para supervisar o verificar que las instituciones financieras relacionadas con el caso Monex, específicamente el caso Monex, actuaron en el marco de sus funciones y servicios de manera transparente y apegadas a sus principios, reglamentos y disposiciones generales en relación con el proceso electoral pasado? ¿Cree usted que en el pasado proceso electoral existió una debida vigilancia hacia las instituciones financieras por parte de la CONDUCEF? La CONDUCEF investigó de forma exhaustiva
las irregularidades de personas físicas, tales como el caso del ciudadano Rodrigo Fernández Noriega, quien realizó un depósito por 3.485.000 pesos el día 20 de abril de 2012 a favor de Monex. ¿Cuál es la línea que va a seguir para darle mayor claridad al asunto? ¿Por qué permitió la Conducef, que debe tutelar a los usuarios de los servicios bancarios, y los bancos no se crearon para hacer fraudes electorales? ¿Por qué esta comisión, en el pasado proceso electoral, permitió que los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México hicieran uso indebido de los productos y herramientas de los servicios financieros, como aconteció con las tarjetas bancarias de Monex y Soriana? Conforme al artículo 11, fracción sexta de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a la Conducef le corresponde, cito, promover y proteger los derechos del usuario, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica entre las instituciones financieras y los usuarios. Con base en ello, ¿qué medidas aplicó la Conducef a su cargo para que durante el pasado proceso electoral instituciones financieras como el Grupo Financiero Monex realizara operaciones de triangulación al recibir depósitos de empresas como Atama, Grupo Colios, Grupo Tijuán, para canalizarlo hacia otras dos empresas como Inicio y Efra, que usaron registros federales de contribuyentes falsos y domicilios inexistentes, lo que pone en entredicho la seguridad jurídica de esos convenios? Conforme al artículo 7 del reglamento de supervisión de la Conducef, se establece que podrá solicitar a las instituciones financieras la información y documentación adicional que requiera para poder cumplir con su facultad de investigación. ¿Sabe usted si la comisión ya ha solicitado la información para verificar que las operaciones realizadas por Monex estén dentro de los objetos declarados en su razón social? Y voy a concluir. De acuerdo con el artículo 11 del reglamento de supervisión de la Conducef, esta puede solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la inspección de instituciones financieras para que, de acuerdo al artículo 12 de dicho reglamento, constatar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las instituciones financieras, investigar hechos, actos u omisiones que sean del conocimiento de la Conducef, de las cuales pueda presumirse la contravención a normas que regulan las instituciones financieras dentro del ámbito de competencia de la Conducef. Teniendo en consideración los datos que usted mismo reveló en las declaraciones que citamos hace unos momentos sobre la triangulación de recursos y la probable procedencia ilícita de los recursos para la campaña de Enrique Peña Nieto a través de Monex, le pregunto, ¿ha hecho o cuándo planea hacer la petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer la inspección a la que se refiere este artículo, a fin de investigar los hechos de los que usted no solo tiene conocimiento, sino que además dio cuenta a través de diferentes medios de comunicación cuando fue diputado? ¿Consideraría usted, con base en la información con la que cuenta sobre las operaciones de Monex desde que fue diputado y con las que ha podido recabar desde que asumió el cargo como titular de Conducef, que las operaciones realizadas por el Grupo Financiero Monex, que como dijimos, al ser una institución de crédito, está regulada por la Ley de Instituciones de Crédito y en particular por el artículo 46, esta institución ha incurrido en la prohibición que está establecida en la fracción quinta del artículo 146 de dicha ley y 106 de dicha ley, y que a la letra dice: a las instituciones de crédito les estará prohibido, fracción quinta, celebrar operaciones y otorgar servicios con su clientela en los que se pacten condiciones y términos que se aparten de manera significativa de las condiciones de mercado prevalecientes en el momento de su otorgamiento, por ejemplo, las tasas de interés que Diputado, se pactaron. Termino. De las políticas generales de la institución y de las sanas prácticas y usos bancarios. Es cuanto. muchas gracias, diputado. Le vamos a dar el uso de la palabra a nombre del Partido Verde Ecologista de México al diputado Enrique